Se dijo. Bienvenidos a nuestro programa Entre Amigos y con toda la actitud del mundo. El día de hoy venimos a presentarle una temática interesante para aquellos padres y cuidadores que están comprometidos con el aprendizaje de sus hijos. El día de hoy nos acompaña Zoraida Hilario, licenciada en Pedagogía Infantil de la Minuto de Dios, con diplomado en Convivencia Escolar, especialista en Educación y Orientación Familiar de la Universidad Montserrat, con un diplomado en Liderazgo Educativo Marista de la Pontificada Universidad Javeriana y magíster en Formación 2 semestres en Educación Inclusiva e Intercultural en la Universidad Minuto de Dios. Es un gusto tenerla el día de hoy. Jamie, muchas gracias. También agradezco a padres y cuidadores por este espacio entre amigos que el día de hoy vamos a tener para dar como esas estrategias y esas herramientas y esas luces para todo lo que tiene que ver con nuestro método global. Entonces, el día de hoy tenemos unas preguntas para usted. Primera pregunta. ¿Qué método utiliza usted para enseñarle a leer y a escribir al grado primerito? Bueno, el método, desde mi experiencia, ha sido muy funcional. Es el método Doman. Es el método global dado por el autor Glenn Doman. Este método ha sido y es bastante y seguirá siendo bastante enriquecedor para todos los niños y las niñas posteriormente, desde que nacen hasta la edad de 7 años, que es donde ellos están aún en sus conexiones, en sus conectores neurocerebrales. Qué interesante. ¿Qué ventajas y desventajas tiene ese método? Bueno, contando las ventajas, es un método bastante innovador, es un método bastante exigente, es un método también creativo, muy versátil y universal, posterior que se puede manejar en diferentes idiomas, para diferentes personas con capacidades neurocerebrales, ya que este método es tan exigente, de la misma manera también tenemos unas desventajas. Las desventajas es precisamente entre los cuidadores y los padres al desconocer este método y el no saber cómo aplicarlo. Entonces, al tener ese desconocimiento, pues posteriormente no se ve ese trabajo entre escuela y familia. Teniendo en cuenta lo que usted acaba de decirnos, ¿qué recursos didácticos se pueden utilizar? Bueno, dentro de los recursos didácticos que el método global nos propone, uno es precisamente el trabajo con material reciclado. Tenemos unas flashcards o conocidas unas bits de inteligencias, las cuales es como el primer material o la primera estrategia que podemos empezar a abordar con nuestros niños y niñas. Otro material, otra estrategia que nosotros podemos hacer es el juego de competencia de lecturas, bien sea entre pares académicos, ya cuando se da en el colegio o en el aula, pero también en la casa, la demarcación de los diferentes espacios que encontramos en la casa para poder socializar y familiarizar con el niño. Asimismo, dentro de las estrategias encontramos muchas más, como es el modelado de la plastilina que podemos trabajar con los niños. También podemos trabajar con témpera, arena, gelatina en polvo, podemos trabajar con diferentes materiales donde les lleva al niño a trabajar y a desarrollar aún mucho más su motricidad fina. Qué interesante. Teniendo en cuenta esos recursos que usted nos acaba de nombrar, ¿cuánto es el tiempo estimado que los niños empiezan a leer y escribir por sí solitos? Bueno, en un primer momento cuando nosotros empezamos a trabajar el método global con los niños, padres y cuidadores, y tengan muy en cuenta esto es un punto que el niño aprende a escribir prácticamente desde el primer momento cuando yo empiezo a trabajarle de manera secuencial, rutinaria y disciplinada
el método global. Desde ese primer momento que el niño arroja su primera palabra y escribe su primera palabra, ahí ya arrancamos con la primera parte. El tiempo estimado, podría yo decir, es el primer día, pero para fortalecer y como ya se ve todo el proceso, el niño arranca por sí solo, a los 3 meses ya puede leer y puede escribir de manera corta oraciones y palabras combinadas que se vayan dando en la medida que se va trabajando las diferentes categorías que implica el método global. Mm. Teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de contar, que es muy interesante, cuéntenos un poquito cuál es ese primer paso que los cuidadores y padres de familia deben implementar en el método global para que los niños y las niñas puedan trabajar en casa. Bueno, el primer paso antes de lo que nos propone el método global y Glenn Doman, el creador de esta estrategia tan hermosa de lectura y escritura con los niños, es la disposición. Ese es el primer paso que como cuidadores y como padres de familia debemos de tener, la disposición. Y frente a esa disposición y frente a esa actitud, podemos aquí ya arrancar con ese método global. El primer paso en nuestro método global se va a trabajar con palabras sueltas. Las palabras sueltas es, pero por categorías, papás. Tengamos en cuenta que si en nuestro colegio y en nuestra aula empezamos a trabajar por proyectos transversales o proyectos de aula, arrancaríamos con ejemplo. Si nosotros arrancamos con colores, vamos a trabajar el proyecto de colores, allí podríamos empezar por los colores de categorías de animales, en frutas, en prendas de vestir, también en los colores que se manejan. Y de allí partimos, ese es el primer paso, se dan las palabras sueltas, amarillo. Eh, ¿Qué colores en prendas de vestir hay amarillo? Medias. En familia, pues en la familia podemos encontrar a alguien de apellido amarillo o con diferentes también nombres o palabras que asocien a ese y aporten a ese proyecto. Viene un segundo momento o un segundo paso y el segundo paso es pares de palabras. Ejemplo, en prendas de vestir, pantalón amarillo, carro amarillo, si utilizamos los medios de transporte. Viene un segundo paso y el segundo paso son las oraciones de palabras. Estas oraciones de 2 palabras es donde nosotros ya le vamos a dar como el sentido a esa palabra suelta. Podemos decir, en ese caso, le vamos a aumentar eh, pollito amarillo o pollo amarillo. También viene un cuarto paso y el cuarto paso ya sería las oraciones largas. Aquí las oraciones largas, cuidadores y padres de familia, se componen de un artículo, un sujeto y un predicado. Ya viene a ser este tipo de oración donde podemos armar la oración de manera organizada. Podemos decir, el pollo es amarillo. Ya le estamos dando un sentido, coherencia y un orden a nuestra palabra vid, que si bien la empezamos siendo suelta, una sola palabra, ahora ya le estamos dando un sentido, una organización y una coherencia. Viene un quinto paso y el quinto paso es donde ya el niño por sí solo empieza a construir sus oraciones a partir de una imagen que les entreguemos, pero también de una sola palabra que le mostremos mediante la tarjeta BIT. El niño, si yo le muestro la palabra amarillo, él me puede construir una oración donde me puede decir, el vestido es amarillo, Clemencia tiene el vestido amarillo, o Clemencia come un banano amarillo. Es el orden y el sentido ya que el estudiante le da y termina siendo parte del método global. Por último, tenemos el
paso número 6, y ese paso número 6 es donde a nosotros les damos a los niños, o se les puede dar a los niños, a conocer el alfabeto. Es uno de los pasos que se brinda desde el método global. ¿Y por qué podría ser? Y de pronto digan, no, pero es que el orden sería primero mostrarles el alfabeto. No, cuando nosotros hablamos a nuestros hijos, nosotros no les hablamos primero por el alfabeto. Nosotros siempre le damos al niño la palabra completa y no la palabra separada o de manera silábica. Siempre al niño se le habla de manera global, no se le habla de manera silábica. Este último paso es el que se le dándosele al niño el alfabeto, ya él puede tener, ya tiene ampliado más su conocimiento frente al alfabeto, y pues para seguir ya con las combinaciones que dentro del método global también se van trabajando. Señorita Hilarion, muchísimas gracias por haber asistido a nuestro programa Entre Amigos. Esperamos tenerla más adelante con muchísimos más tips de las bits de palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Jamie, muchísimas gracias por este espacio entre amigos, y bueno, esperando a que si hay dudas se puedan ser aclaradas entre amigos. Para eso estamos. Muchas gracias, Jamie, por el espacio y el tiempo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.